Cuando quiera, señor Mazón Ramos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Señorías, bien, después de oír al ministro Planas en la interpelación de la semana pasada sobre los criterios del Gobierno de España en relación con la ganadería extensiva y los purines, hemos presentado esta moción que consta de 3 puntos. Primero, que el Gobierno afirme su compromiso con la defensa del sector de la ganadería y lo incluya en todo tipo de ayudas públicas relacionadas con el sector agrario sin discriminación alguna, para que no se repita lo ocurrido con el Real Decreto Ley 20 del 2022, porque en aquel caso los pastos de montaña no pudieron acogerse a las ayudas para los fertilizantes, que también los usan, menos que en otros lugares, pero no como para excluirlos. Segundo, que el Gobierno aclare lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, para evitar discrepancias e interpretaciones diferentes entre los distintos órganos ministeriales y los propios órganos autonómicos a la hora de aplicarlo. Y tercero, la modificación del decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios en lo relativo a la prohibición de determinadas prácticas en la gestión de estiércoles y purines y a las exigencias administrativas para su gestión. Esto supone una carga económica más ya para el muy afectado sector ganadero y, además de resultar ineficiente, en el caso de los pastos de montaña, y en particular ocurre en las zonas de la cordillera cantábrica. Bien, yo creo que el primer punto es obvio y no creo que necesite una explicación. El segundo, respecto a la Ley 722, resulta que una nota interpretativa del Ministerio de Transición Ecológica diferencia las pequeñas y microexplotaciones según estén en entornos silvícolas o agrarios, pero la ley no hace ningún tipo de esta distinción y excluye a estas de toda prohibición de quema de rastrojos, sin perjuicio, por supuesto, de las normas de prevención de incendios. Bien, además de lo extralimitado que tiene esta interpretación, hay que explicar lo difícil que es diferenciar en zonas de montaña lo que es un entorno agrícola de uno forestal o silvícola y donde hay muchas pequeñas explotaciones. Por eso defendemos lo que se aprobó mediante una enmienda en el Senado y lo que aprobó este Congreso. Ni está prohibido ni necesita autorización. Tercero, en cuanto al punto 3, el decreto. Bueno, hay que decir que, a pesar de las alegaciones presentadas en la tramitación, la redacción definitiva no ha tenido muy en cuenta circunstancias determinantes como las características climáticas orográficas de modelo de explotación familiar o la estructura de la propiedad minifundista. Pero lo que es más grave, no ha tenido en cuenta el sistema de explotación y aprovechamiento del territorio, viéndose afectado especialmente las explotaciones de la cordillera cantábrica, de la cornisa cantábrica. El resultado es que las exigencias de esta normativa resultan en algunos casos de imposible cumplimiento y añaden más gastos a los ya elevados costes de producción de nuestras explotaciones ganaderas y, en consecuencia, abocan a su abandono. Proponemos 2 pequeños ajustes para apoyar a las explotaciones extensivas sin por ello reducir las expectativas de cumplimiento de objetivos medioambientales. España ya ha cumplido con Europa con la publicación del decreto y nuestra propuesta no le quita peso a este decreto, sino que más bien lo mejora. Ya contamos con herramientas legales para caracterizar las explotaciones bovinas, con un marco claro para definir lo que es la explotación extensiva, que no existía durante las primeras fases de la elaboración del decreto. La ganadería extensiva se caracteriza por un elevado empleo del pasto para la alimentación del ganado, porque en el pasto la orina del ganado se infiltra rápidamente en la tierra, evitando el contacto con el aire y las pérdidas de amoníaco. Además, la orina no se suele mezclar con las heces, que es donde se encuentra la enzima ureasa responsable de catalizar la hidrólisis de urea o dióxido de carbono y amoníaco. No contribuye a la contaminación de los suelos. De hecho, aumentar el tiempo en que los animales pastan está considerado como una estrategia de categoría 1 para reducir las emisiones de amoníaco por el órgano ejecutivo
para el convenio sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia. Pero ni el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica ni el decreto valora esto. Al contrario, penalizan a la ganadería extensiva al igualar en obligaciones al pastor que con su ganado hace una labor en los campos casi heroica y en peligro de extinción en los montes y prados cantábricos, favoreciendo la biodiversidad y evitando la acumulación de vegetación arbustiva, que es el combustible principal de los incendios forestales. Lo compara con la mayor de las explotaciones intensivas de ganado porcino, por citar el tipo de ganado que más contribuye a nivel estatal a las emisiones de amoníaco. No se puede meter todo en el mismo saco. Proponemos eximir la elaboración y aplicación de un plan de abonado a las explotaciones ganaderas extensivas, porque es una incongruencia eximir aquellas explotaciones de menos de 10 hectáreas con poca base territorial, pero con grandes cargas ganaderas importantes para el territorio, y no tener en cuenta, sin embargo, los beneficios ambientales de las explotaciones extensivas con poca carga ganadera en superficies de mucho mayor tamaño. Esta exención, además, ahorraría costes decisivos, como la contratación de un asesor para la elaboración del plan de abonado y las obligadas analíticas del suelo. Y, en segundo lugar, aunque se tuvieron en cuenta las dificultades orográficas, algo se tuvo en cuenta para la aplicación de purines y se recogieron excepciones en la aplicación de estos en los sistemas de plato o abanico, se permitía el uso en recintos de pendientes superiores al 10%, pero la norma obligaba a medidas de mitigación. De las 7 medidas del anexo 5, o son inadecuadas o son inaplicables para la aplicación en la práctica de esto. Por lo tanto, también proponemos la exención de esta obligación de las medidas a las explotaciones ganaderas. Y para eliminar reticencias, admitiríamos incluir en alguna de las enmiendas la exención siempre que la aplicación de los estiércoles sólidos o purines se limite a la propia explotación ganadera. Nosotros somos prácticos y realistas y, por lo tanto, espero su apoyo para aprobar esta moción y que el Gobierno actúe en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mazón. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vox.